Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones. Y vamos a Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24, versículo 3. Así sentaditos, hermanos, les voy a leer. Mateo 24, del 13 adelante, dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo eso será principios de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero en el versículo 11 dice la palabra de Dios: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quiero hablarles especialmente en esta ya tarde del versículo 11. Y muchos profetas y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vamos a orar. Padre Celestial, bendiga su palabra. Úseme, ayúdeme a hacer una bendición y siga bendiciendo y usando a los maestros, enseñando la Biblia a los niños. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Los discípulos hicieron una pregunta que ha sido tan común a través de los siglos en la vida humana. La pregunta es, ¿cuándo será el fin? ¿Y cuándo será tu venida? Una de las preguntas que el ser humano se ha hecho es: ¿de dónde venimos? ¿Cómo es que estamos aquí? ¿Cómo aparecimos? La Biblia dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra y nos creó a nosotros. Esa es la respuesta de Dios. Pero ¿cuándo será el fin? Nadie lo sabe. Pero el Señor Jesús le responde a sus discípulos diciéndoles: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y habla de las guerras, de las enfermedades, de las pestes. Pero en el versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Qué interesante, hermanos, que ya estamos en el borde del fin. Ya hemos experimentado pestes que han matado millones de personas. Estamos experimentando guerras y tenemos la amenaza de la tercera guerra mundial. Pero estamos viendo también que se han levantado un montón de predicadores falsos, de profetas falsos, y la verdad es que han engañado hoy en día a muchas personas. Por eso hay que estar atentos a la Biblia, hermanos. Hay que estar atentos a la palabra de Dios. Dice la Biblia, cuando Pablo se lo advirtió al pueblo de Israel, antes de entrar a la tierra prometida en el desierto, Moisés dijo: cuando se levantare en medio de ti profeta, oh soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y no le servías, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Y sigue mencionando ahí, hermanos. Profetas que querían desviar al pueblo a adorar a las imágenes. Pero en Jeremías, en Isaías y en otros libros hablan de soñadores, de aquellos que tenían falsas revelaciones, que torcían la palabra de Dios para engañar a la gente. Pues en esos últimos días la palabra de Dios dice, hermanos, que habrá engañadores. Y vamos a ver textos de la Biblia, hermanos, para que vea que está profetizado, está declarado por el Señor Jesucristo y por los apóstoles. Allá en Primera de Timoteo, capítulo número 4, hermanos, versículo número 1 al versículo número 3 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteros días, en los posteros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participéis de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y aquí, hermanos, Pablo habla, hermanos, de falsos profetas, de hombres engañadores, de doctrinas de demonios. Una vez más, hermanos, no les voy a hablar al aire. Les voy a hablar, hermanos, consciente de que está pasando. Varios de ustedes se meten a las redes sociales y escuchan a cualquier hombre que habla de la Biblia. Y son tan ingenuos que no se dan cuenta que algunas veces o muchas veces están escuchando a falsos profetas. De tal manera que pueden hasta engañarlos y arrastrarlos en sus mentiras. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es hipocresía? Es alguien que aparenta ser alguien que en realidad no es, que habla de algo que él no vive. Y qué interesante que dice la palabra de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. Los profetas, ya es más, ya no estamos en el tiempo de los profetas. El último profeta fue Juan, hermanos, que escribió Apocalipsis. Y puedo enseñarle también este tema. Los hermanos cristianos, los verdaderos cristianos, verdaderos predicadores, hermanos, predicamos la Biblia con el Espíritu de Dios, no con espíritus de engañadores. Y ahora, hermanos, hay tantos falsos profetas hablando acerca del Espíritu. De repente, hermanos, se quita el predicador un saco y tumba a los que están enfrente y dicen que es el Espíritu de Dios. Luego el predicador anda como borracho carcajeándose y lo llevan de las manos y dicen que es el Espíritu de Dios. Se suelta una mujer a danzar y aventar su pelo al frente y hacia atrás y dicen que es el Espíritu de Dios.
Se tiran al suelo temblando ahí, como que les dio, hermanos, ¿cómo le dio? Un ataque epiléptico. Y dicen que es el Espíritu de Dios. La Biblia habla de espíritus engañosos. El Espíritu Santo no está en nosotros para hacer esas cosas. Y luego dice, doctrina de demonios. ¿Sabía usted que hay iglesias que hablan más del diablo que de Dios? Está un pobre hermano enfermo, tienes el demonio de la enfermedad. Le ha ido mal económicamente, tienes el demonio de la miseria, tienes el demonio de la pornografía, tienes el demonio de los celos, tienes el demonio de la rebeldía. Y la palabra doctrina significa enseñanza. Se la pasan enseñando puro de los demonios. Doctrina de demonios, dice. El diablo existe, los demonios existen, pero no estamos aquí, hermanos, para exaltar las doctrinas de los demonios, para exaltar la doctrina del diablo. Estamos para exaltar el nombre de Cristo, para enseñar la palabra de Dios, para enseñar la gracia y el poder de Dios, la misericordia de Dios, la salvación de nuestro Dios. No estamos para exaltar a los tristes demonios. Está aquí en la Biblia, hermanos, que habrá gente engañadora, espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Vaya a otro pasaje conmigo, hermanos. A 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 1 al 3. Hay mucho que decir de esto. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y ahí sigue, hermanos, mencionando y mencionando y mencionando más. Vienen tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos, hermanos. Y hoy más que nunca debemos de estar, hermanos, atentos a la bendita palabra de Dios, hermanos. Estamos viviendo un tiempo en el cual se han levantado un montón de personas mentirosas, hermanos. Un montón de hombres, hermanos, farsantes, ávaros, egoístas. Cómo me dio tristeza a mí un día, hermano, recibir a una pobre mujer en nuestra oficina. Llegó a mi oficina antes de entrar a la iglesia, dice: pastor, necesito que usted ore por mi familia, pastor. Dice: pastor, tengo a uno de mis hijos en la cárcel y he pagado a abogados para que me lo saquen. Yo quiero tener a mi hijo en mi casa, pastor. Está preso y no he podido sacarlo. Y fui a una iglesia, la iglesia de Pare de Sufrir, la iglesia universal. Esos brasileños tranzas. ¿Cómo les encanta escuchar a esos brasileños a algunos, hermanos? Dice: llegué a esa iglesia, la iglesia universal de Pare de Sufrir. En primer lugar, son mentirosos. ¿Dónde en el nombre del Señor nos dice Dios que vamos a parar de sufrir, hermanos? Mentirosos. Y estaba ese hombre brasileño diciendo: demuestra tu fe. Si estás enfermo, si tienes problemas, ven, pero demuestra tu fe, muestra tu fe, da lo que más amas, da todo lo que tienes, ven aquí a mostrar que tú crees que Dios puede hacerlo. Y pastor, dice, yo me emocioné.
Traía mi camioneta y pasé al frente con mis llaves y le dije a ese predicador, yo creo que mi hijo va a salir de la cárcel y aquí está, yo muestro mi fe, aquí está mi camioneta, pastor. Se la di, pastor. Y después le llevé la factura. ¿Sabe dónde está mi hijo? Sigue en la cárcel. Tristes mentirosos, hermanos. No solamente mentirosos, no se tientan el corazón de una madre angustiada que tiene a su hijo en la cárcel, que quizás es la única camionetita con la cual se podía mover, y hermanos, y le robaron su camioneta. A estos estafadores, hermanos, están hasta demandados y los han querido expulsar de México y no han podido. Pero ahí está la gente metida, hermanos. No vaya usted como bautista también a ser engañado, hermano. Hermanos, estamos en un punto, hermanos, tan crítico. Están brotando, hermanos, como la hierba mala. Montón de falsos profetas, hermanos. Gente estafadora, gente cruel, gente engañadora, gente egoísta. No les importa nada más que el dinero. Vaya a sus Biblias a Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y qué triste, hermanos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será, ¿qué dice ahí, hermanos? Blasfemado. Vamos a analizar este versículo número 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. Disoluciones. ¿Qué quiere decir esa palabra? Disoluciones. Traducido quiere decir, muchos seguirán sus vicios, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado por causa de ellos. Mi esposa y yo veníamos, hermanos, 7 horas de carretera de un lugar a otro lugar en el estado de Guanajuato. Se sentó una mujer con su niño a un lado de nosotros. Ella, hermanos, estaba en un punto que no creían los cristianos. Nos decía, no, yo conozco a hermanos que dicen que son hermanos y andan haciendo esto y andan haciendo lo otro. Y empezamos a hablar con ella. Todo el camino. Hermanos, se bajó convencida de que sí existe una salvación tan grande que Jesucristo da. Y que sí existen hombres y mujeres cristianos de buen testimonio. Se convenció, hermanos. Pero ella estaba amargadísima. Porque conoció personas que por causa de ellos, el nombre de Jesucristo es blasfemado, hermanos. Dicen, pues yo conozco a un hermano que se dice hermano. Pues yo conozco a una hermana que se dice hermana. Pues yo conozco a una familia que se dicen cristianos y son peor que los impíos. De eso está hablando la palabra de Dios, hermanos. Muchos van a seguir a esos líderes y van a seguir, hermanos, sus vicios. Sus vicios. Están buscando esos falsos profetas atraer multitudes de gentes con puros engaños. Usando al mismo mundo para atraer a la gente. Ahora, algunas iglesias se han convertido en discotecas cristianas para atraer a los jóvenes. Algunas iglesias con líderes que dicen, pues vamos a poner ahí un lobby,
un pequeño restaurancito y vamos a invitar a la gente para que venga y se tome una cervecita y entre al culto. En nuestra iglesia todos pueden venir, todos serán ayudados. Tenemos sección aquí de homosexuales, nadie me los toque. Sección de lesbianas, nadie me las toque. Y hermanos, ¿qué es eso? Eso no es iglesia, hermanos. Si viene una lesbiana, si viene un homosexual, no tendrá un espacio especial para él y un trato especial. Ellos vendrán para escuchar que el lesbianismo y el homosexualismo es pecado y que se hagan hombres y se hagan mujeres. Eso es lo que una iglesia verdadera tiene que hacer. Ahora, para atraer a la gente, traen sus bailarinas y ustedes, algunos de ustedes o muchos saben de qué estoy hablando, hermanos. Traen a sus bailarinas para que la gente entre. Y para que sean atraídos por la bailarina y no por la palabra de Dios. De eso está hablando la palabra de Dios, hermanos. No se diga hoy en día de esos soñadores. Es que yo soñé, Dios me reveló. Hermanos, pura gente, hermanos, manipulada, pura gente mentirosa, hermanos. Y si alguien, hermanos, no está muy de acuerdo con lo que estoy predicando, ahorita déme chance de terminar y yo lo atiendo en la oficina. Yo lo atiendo. Pero yo he encontrado gente que me dice, oye, pastor, yo tengo sueños. Dios me revela cosas. Le digo, a ver, dime uno de tus sueños. Dime una de tus revelaciones. Dime una de tus profecías. Dime qué va a pasar de aquí a un año. Dime. No, pastor, es que de aquí a un año va a haber terremotos en el mundo. Hermano, ya lo dijo Jesús, hombre. Ay, pastor, es que va a haber fuertes huracanes. Ya lo dijo Jesús. Dime algo que no ha dicho Jesús. Mire, ¿sabe cuándo salen los profetas y salen los soñadores y los que tienen revelación? Ya cuando pasó algo, mire, tumba las torres en Estados Unidos. No, es que ya lo habían dicho. Espérame, ¿por qué no lo dices antes de que las tumben, hombre, para que no las tumben? No ha de faltar alguien que va a decir que profetizó lo que está pasando en California. Pues ¿por qué no lo dijo? Para que llevaran más bomberos antes. Hay mucha gente. Yo les he dicho esto y un buen hombre, hermanos. No tengo nada contra esta gente. Son gente engañada por el diablo. Pero llegó, hermanos, un albañil a nuestra antigua iglesia. Bueno, pasó por la calle y me vio construyendo ahí con hermano Freni y llega y dice, pastor, aquí va a ser una iglesia, ¿verdad? Le digo, sí. ¿Usted es el pastor? Le digo, sí, yo soy el pastor. Dice, pastor, Dios me reveló en sueño, yo soy albañil y Dios me reveló este lugar y Dios me lo reveló a usted y Dios me reveló que yo le iba a hacer un salón de escuela dominical para sus niños. Dígame cuándo me lo hizo. Cristianismo no es emocionalismo, cristianismo es obediencia. Ese es cristianismo, hermanos. Sales emocionado, te quitaron el estrés por brincar y saltar y decir un montón de cosas desconocidas y sales fuera, sales sin estrés y wow. Pero sigues igual de rebelde y la rebeldía es lo que te trae tantos problemas en tu vida. No, lo que hace que no tengamos tantos problemas en la vida es la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda. Ahora, hermanos, el mismo apóstol Pablo, antes de morir, le anticipó a la iglesia que incluso de la iglesia iban a salir estos malos hombres. En Hechos capítulo 20, versículo 29, hermanos, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordaos que por 3 años de noche y de día no os he cesado de amonestar con lágrimas cada día, hermanos. Uno trata, hermanos, trata a través de predicar. Se entristece, se indigna, llora. Y hermanos, y hay gente que se deja arrastrar por estas personas. Se deja arrastrar. Y lo tremendo es, hermanos, que Pablo dijo, de aquí mismo de vosotros van a salir. Muchos de los falsos profetas y las falsas religiones, ¿sabe qué? Salieron de la iglesia verdadera. Salieron. Dígame ustedes, hermanos, si los testigos de Carlos Russell no predican el evangelio, ¿de dónde han sacado su gente? Los carismáticos. Muchas de las gentes que están en sus iglesias son de los gentes que usted y yo le tocamos su puerta y les hablamos la verdad. Y pusieron oído a esa gente y los arrastraron a la mentira, hermanos. Los arrastraron al engaño. Use su cabecita, hermano y amigo. Una de las peores cosas es la pereza mental, de no usar su mente para razonar. Antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, medite, reflexione, piense. No se deje arrastrar. Primera de Timoteo, capítulo 5. ¿Cuánta advertencia hay en la Biblia de los falsos profetas, hermanos? Primera de Timoteo, capítulo 5. Permítame tantito, déjeme ver si no estoy equivocado. Es 1 Timoteo capítulo 5, sí, estamos bien, versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué quiere decir la palabra piedad? La palabra piedad, hermanos, significa una devoción sincera a Dios. Significa un amor sincero al prójimo. Es decir, hermanos, una congregación, una consagración pura y limpia y sincera. Eso es piedad. Y dice, hermanos, que esos hombres corruptos dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia y dice, y apártate de los tales. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que habrá hombres predicadores, supuestos profetas, supuestos obispos, que echarán mano, hermanos, de las cosas de Dios
para llenar sus bolsillos de dinero. ¿Sabía usted que en la lista de los hombres más millonarios en el mundo aparecen esa clase de gente? Que usan la palabra de Dios, hermanos, para engañar a cientos de miles de personas para enriquecerse. A los que usted escucha, algunos de ustedes escuchan. Y termino con dos versículos más, hermanos. Primero quiero que usted vaya conmigo, hermanos, al libro de Judas, versículo 3 y versículo 4. Judas 3 y 4. Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para su condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Libertinaje, hermanos. No dice la Biblia, hermanos, que todas las cosas que hagamos, las hagamos decentemente y en orden. La iglesia no es un lugar de libertinaje, hermanos. Es un lugar santo, sagrado. No un lugar de desorden. Dígame si Dios está de acuerdo y si Dios está en ese momento donde un supuesto predicador le pone la mano en la frente a una mujer y la mujer se cae y enseña todas las piernas y por ahí alguien le avienta una toalla. Dígame si eso es de Dios. Dígame si es de Dios que en una iglesia supuestamente de Dios, cristiana, que alaban a Dios, se pongan todos a bailar tropicales, hermanos. Rap cristiano, rock and roll cristiano, baladas cristianas, la quebradita cristiana. Hermano, eso es libertinaje. Eso es libertinaje de lo que está hablando la palabra de Dios, hermanos. Teníamos unos vecinos, hermanos, y hermanos que estuvieron en Pedregal conmigo. Saben qué vecinos teníamos. Tenían batería, guitarra eléctrica, tropical cristiana, rap cristiano. Hermanos, no me puedo olvidar de esa escena que mi familia y yo vimos y otros hermanos. Eran vecinos de nosotros. Y ahí estaban, hermanos, con su música tropical cristiana, entre comillas. Pasó un borracho por nuestra iglesia, hermanos. Yo estaba predicando. No se metió, no hizo nada. Terminamos nuestro culto. Salí yo con mi familia para mi casa y ese mismo borracho, hermanos, estaba afuerita del templo de nuestros vecinos. Estaba la batería, todo lo que da, la guitarra eléctrica, todo lo que da. Tenían una música tropical supuestamente cristiana y este hombre estaba bien borracho ahí. Baile y baile afuera, hermanos. ¿Cómo en el nombre del Señor, hermanos? Estaba gozándose ahí, borracho, bailando.
si hubiera entrado en nuestra iglesia ese borracho, hermanos, se le quita hasta la borracho con la predicación. Se le quita. No se me pone a bailar, se le quita lo borracho. Y ya por último, hermanos, dije 2 versículos. Vamos al último. Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21 y versículo 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en otro pasaje dice, apartaos de mí, malditos. Malditos, nunca los conocí, hacedores de maldad. Y sabe, hermanos, que hay un montón de gente que dice que son predicadores y que hacen milagros y que resucitan muertos y que sacan demonios. El Señor dice, ¿sabes que yo nunca te conocí a ti? Nunca te conocí a ti. Fuiste un hacedor de maldad. Eso es lo que fuiste. Unos hermanos de mi iglesia, hermano Crescencio, tal vez que me escuche su hijo, la hermana Panchita y la hermana Tere. Personas que yo gané personalmente para Cristo en sus casas. Yo los gané en sus casas y hermanos tenían 1 o 2 años en la iglesia con nosotros y sus vidas comenzaron a cambiar. Pero un día comenzó una campaña en Felipe Carrillo, hermanos. Campaña de sanidad. Venga esta tarde. Si te duele la cabeza, si tienes cáncer, si tienes azúcar, ven, te vamos a sanar. Dije, a ver quién de mis ovejas van a llegar ahí. A ver. Y una manta blanca con letras rojas. Me senté, hermanos, mero atrás nada más para ver quién llegaba. Yo no estuve ahí, pero me senté mero atrás. Llegó hermano Crescencio, la hermana Tere y la hermana Panchita. Ah, no, y otro hermano, el hermano Federico también. Ya pasó la campaña, llegué a la casa de ellos. Hermano Federico fue en silla de ruedas porque le había dado una embolia. Y en ese momento, en el nombre del Señor Jesucristo, te declaro sano, levántate. Hermano, era ya casi viejito, se levanta, hermanos. ¡Milagro! Empieza a decir, ¡milagro, milagro! Era tanta la emoción, hermano, que se levantó, se puso de pie. Yo lo fui a ver al otro día, hermanos, estaba en su silla de ruedas. Y ese testimonio capaz que todavía lo andan predicando por allá en algunas partes. Y hasta se murió Federico. Voy a la casa del hermano Crescencio y le digo, hermano, pastor, es que estaba batallando con un dolor de cabeza y fui ahí, me pusieron las manos y la verdad que cuando empezaron a orar por mí hasta más me dolió la cabeza. La hermana Tere, no, yo fui porque tenía problemas de estómago, pastor, ¿y cómo está? No, pues después de eso me fui al hospital. La hermana Panchita yo tenía que cargarla para subirla al camión, fue en silla de ruedas y que le iban a estirar los pies para que caminara, válgame, hermanos. O sea, ¿cómo pueden creer eso? Y aquí está en la Biblia, hermanos, donde el Señor va a decir, ¿saben qué? Yo nunca los conocí. Hacedores de maldad, malditos. Jesús enojado porque pues la gente, hermanos, con tantas necesidades y luego engañándolas todavía. Oh, pastor, es que usted no cree en los milagros, no cree en que los endemoniados puedan ser liberados. Sí creo, pero soy honesto. Cuando menos puedo decir, hermanos, que 4 veces con oración y con la palabra de Dios,
Dios me ha dado su poder para liberar como a 4 endemoniados. Y no se diga cuántas veces he orado por personas, hermanos. Me recuerdo una hermana que entró a mi oficina y me dijo, pastor, ore por mí porque tengo un tumor. 7 centímetros, creo. Yo, sí, hermana, voy a orar por usted. Dijo, no, pastor, no estoy diciendo que ore en su casa. En este momento quiero que usted ore por mí, pastor, por favor. La ungí con aceite, oré por ella, regresó como al mes y me dijo, pastor, los médicos me dijeron, yo no sé qué pasó, pero ya no tiene ese tumor. Experiencias como esa he tenido muchas, hermanos, pero no ando de escandaloso y presumido que yo soy un sanador. No, Dios es el que sana, hermanos. Dios es el que sana. Y no ando buscando ahí a ver a quién le saco el demonio. Veo un borracho, déjame te saco el demonio. No. Yo estoy hablando de gente verdaderamente endemoniada, hermanos. Los hermanos, tengamos mucho cuidado porque las redes sociales están llenas de estos hombres que ni siquiera iglesia tienen, hermanos. Y solamente están ahí, hermanos, atrayendo a gente para sacar dinero. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos en esta mañana. Bendiga esta invitación. Ayude, Señor, a que mis hermanos no sean engañados por las redes sociales, engañados por religiones falsas, profetas falsos. Muéstreles que sigan en el camino de la verdad. Salve a cualquier persona que nos visita que está sin salvación. Todos en oración, hermanos. Si Dios te habló, yo no sé de qué manera lo haya hecho el Señor, pero si Dios te habló, toma un tiempo con Dios. Si usted nos está visitando, mi amigo, mi amiga, por primera vez, quiero preguntarle, si usted muriera hoy, ¿sabría que su alma iría al cielo con Dios? Si usted nos visita y no sabe a dónde iría su alma si muriera hoy, y quisiera tener la seguridad de ir al cielo con Dios después de su muerte, hágame favor de levantarme su mano. Yo quiero orar por usted. Si usted nos visita, sea amable. Nada más quiero ver su mano arriba y después la baja. Habrá alguien así que dirá, pastor, yo estoy visitando la iglesia por primera vez, yo quiero entregarme a Cristo. Veo a un jovencito ahí, Dios te bendiga, caballero. Hermanos ganadores de almas, no sé si vieron la mano ahí. Veo allá otras manitas por ahí, unos jovencitos, unas damas, hermanos ganadores de almas. Hermano, aquí hay un caballero. Levante su mano, caballero, para que lo vean. ¿Alguien más? Mire, varias manos se han levantado. Veo otro caballero de este lado. Qué bendición. ¿Alguien más? ¿Alguien más dirá, pastor? Ore por mí, pastor. Ore por mí. Yo quiero hoy en esta mañana entregarme a Jesucristo. ¿Hay alguien más así? ¿Alguien más? Bueno, hermanos, una vez más, hermanos, ustedes saben, esta iglesia es transparente. Aquí no hay nada que ocultar. Todo es transparente. Cantamos, oramos, predicamos, nos saludamos. Todo es transparente. Su pastor vive aquí en las instalaciones. Conocen a mis hijos. ¿Qué puedo ocultar? No en todas las iglesias está Dios, hermanos. No todas las iglesias son buenas. Hay muchos líderes, hermanos, deshonestos, egoístas, crueles, que no se tientan el corazón de explotar a gente pobre. Padre, gracias una vez más por hablarnos. Siga bendiciendo, Señor, nuestra iglesia en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones.